Arrancamos entonces. Hola a todas y todos los que estén mirando este vivo. Hoy tenemos el honor de tener a Héctor Vázquez, director de la licenciatura en Comercio Internacional, con nosotros. Mi nombre es Rocío Bogado, soy presidenta del Centro de Estudiantes de Economía y Administración. Bueno, hoy vamos... ¿Cómo estás, Héctor? Hoy vamos a charlar un poquito con vos. Bueno, buenas tardes, Rocío. Gracias por la invitación. También es un honor poder compartir esta tarde una charla con ustedes y con los que estén conectados vía Facebook o YouTube. Hoy viene más temprano la entrevista que le hicieron a la Diplomatura de Ciencia y Tecnología y me parece que es importante reconocerlo, este esfuerzo, ¿no?, de poder tener un espacio de charla para socializar cuestiones relacionadas con lo que se viene, que es el proceso de inscripción a materia. Y en el caso de ustedes, felicitar la continuidad de esta iniciativa, que ya tuvimos una experiencia previa el cuatrimestre pasado, yo creo que es muy importante. Me parece que el impacto debería ser mayor, digo, porque es una oportunidad de tener un diálogo directo. El cuatrimestre pasado tuvimos algunas preguntas, pero creo que si alguien tiene alguna inquietud, es el momento para resolverla. Y reconocer que en el marco de este contexto tan particular y desconocido hasta hace unos pocos meses, surgen estas oportunidades, cosas que antes no teníamos, la posibilidad de poder dialogar directamente y a través de un dispositivo como un teléfono poder hacer preguntas. Me parece que es sumamente importante y valorable para después no llevarse sorpresas al momento de la inscripción y más aún durante la cursada, ¿no? Así que nuevamente muy agradecido y bueno, muy atento a las preguntas que puedan surgir. Buenísimo, gracias nuevamente y te voy a seguir agradeciendo. Bueno, arrancamos. ¿Cómo es la estructura del ciclo superior? Si nos puedes comentar. Sí, tenemos, bueno, suponiendo que esta charla va, y esta pregunta en particular va direccionada a quienes están empezando a cursar la asignatura del ciclo superior, digo, tenemos la misma estructuración por núcleos, al igual que en la diplomatura. Se llaman diferente en el ciclo superior, pero básicamente se trata de 3 núcleos. Tenemos un núcleo de 3 materias al comienzo, luego tenemos otro núcleo más de asignaturas selectivas y uno de licenciatura, donde ahí tenemos también el tan ansiado seminario, que es la última asignatura de la licenciatura, de la carrera. Con lo cual, básicamente, la misma lógica de núcleos que está planteado para la diplomatura, pero aplicado a la licenciatura. Y bueno, repasándolo, tenemos el primer núcleo, donde tenemos los niveles de idiomas, ¿sí? Ese básicamente es el conjunto de núcleos selectivos, pero también están las materias de idioma, inglés 1, inglés 2, también está inglés conversación. Después tenemos el núcleo de formación y desarrollo teórico, ahí tenemos, sería el comercio internacional, relaciones económicas internacionales e integración económica, y el núcleo de tópicos de gestión comercial, donde ahí tenemos, digo, nombres de asignaturas como clasificación, costos, operatoria aduanera, logística, comercialización, medio de pago, comercio y negociaciones internacionales, instrumentos jurídicos y, como decía antes, el seminario. Y las materias selectivas, de ahí hay que elegir un conjunto de 3 asignaturas. ¿Sí? Esa es básicamente la estructura de nuestro plan de estudios en el ciclo superior. Y lo que nosotros sugerimos respecto del recorrido curricular es que se cursen 3 asignaturas aproximadamente por cuatrimestre, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de horario de cada uno, en función de si trabajan o no trabajan, o las diferentes responsabilidades que cada persona pueda tener, inclusive en el marco de su seno familiar. No es lo mismo una persona que tiene hijos respecto a alguien que no, alguien que trabaja respecto a alguien que no, respecto a alguien que quizás solamente dedique el día a estudiar. Son realidades diferentes, pero el promedio nos indica que aproximadamente cursan 3 asignaturas por periodo, ¿no? Por periodo académico, así que básicamente eso se trata, y la idea es que se vayan cursando asignaturas con cierto criterio o lógica curricular, es decir, las materias teóricas al comienzo, luego ir avanzando un poquito sobre materias un poco más de aplicación, y seguir explorando diferentes temáticas en el marco del núcleo de materias selectivas que puedan ser de interés, y quizás abran las puertas a especializaciones profesionales luego que cada uno descubra o explore su recorrido laboral en el mercado, ¿no?
que básicamente por ahí anda la cosa. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué diferencia hay entre los núcleos básicos, las selectivas y las orientadas? Algo que nos estabas explicando recién, la diferencia de cada una. Mira, las selectivas... lo puedo decir de otra manera también, digo, ¿Sí? carga horaria o exigencia de estudio, de lectura y demás. Yo recién explicaba un poquito en función de las orientaciones de cada una de estas materias, pero para pasarlo de manera bien pragmática al lenguaje que le interesa al estudiante, y bueno, las teóricas tienen más carga de contenido, implican mayor lectura, y eso demanda más tiempo. Luego las otras también, o sea, exigen, pero me parece que como uno ve ahí más directamente cuestiones relacionadas con el trabajo, que a veces se vuelven un poco más llevaderas, ¿no? Con lo cual, lo que decía antes, tratar de hacer una mixtura entre materias obligatorias y de las otras, me parece que sería lo más inteligente. Claro, las selectivas también pueden ser orientadas de otras carreras en particular, no, o son electivas que da el ciclo superior. Sí, nosotros tenemos en el ciclo superior compartimos asignaturas con otros ciclos superiores de otras carreras, por ejemplo, administración hotelera, de economía del desarrollo, y también con la licenciatura de gestión de recursos humanos, ¿sí? Y esas asignaturas compartidas están en el núcleo de electivas, ¿sí? Pero bueno, a diferencia de lo que pasa por ahí en la diplomatura, el estudiante que está en comercio internacional, en el ciclo superior de comercio internacional, probablemente en el aula comparta el curso con estudiantes de los otros ciclos superiores, pero a los efectos de cada uno de su recorrido curricular son materias de la carrera, ¿sí? Lo que cambia ahí es que compartirse el aula, el espacio con otros estudiantes, que entiendo que eso también enriquece un poco, ¿no? Ver diferentes perspectivas sobre una misma temática, pero son materias de la carrera. Perfecto. Después podría... Y de carreras del mismo departamento. ¿Sí? Claro, tal cual, sí. Todas las carreras del Departamento de Economía. ¿Podría comentarnos un poquito el camino sugerido del ciclo? Sí. Nosotros en el cuadernillo que entiendo se estará por publicar en cualquier momento, entiendo que durante el día de hoy ya se publicaron en el sitio web de la universidad. Recién, antes de entrar a la videoconferencia, chequeé y todavía no estaba, pero en breve probablemente esté siendo ahora. Nosotros en el cuadernillo decía, tenemos un esquema donde más o menos planteamos ahí cuáles son las materias que se recomienda ir cursando. De todas maneras, como siempre, ¿no? Los planes de estudios de nuestro departamento en general y la de comercio también en particular tienen un elevado grado de flexibilidad, con lo cual de a poco uno podría decir que cada uno se va armando el recorrido, ¿sí? Tiene esa flexibilidad, pero independientemente de ello uno podría pensar en un primer cuatrimestre donde se cursa teoría del comercio internacional, costos y precios de importación y exportación y clasificación aduanera, y luego podríamos pasar, ahí se ve que hay como una mixtura entre alguna asignatura que es teórica, ¿sí? Como teorías, y después costos y clasificación. Si bien tiene una carga de contenidos importante, está muy relacionado con lo que luego un estudiante hace en el mercado laboral, con lo cual yo considero que puede tener alguna diferencia respecto de leer autores, ¿sí? Que te plantean diferentes enfoques sobre el comercio internacional en términos teóricos respecto del aprendizaje de técnicas de clasificación, valoración y las estrategias para el cálculo de los precios, ¿no? Entonces hay una diferencia cualitativa y quizás, más allá de la carga de contenidos, en un segundo cuatrimestre se puede cursar Relaciones Económicas Internacionales e Integración Económica, nuevamente 2 materias teóricas, y una tercera que podría ser Operatoria y Práctica Aduanera, ¿sí? Un contenido práctico mucho más importante. Y bueno, y así podríamos, ya estamos hablando de un año, 2 cuatrimestres de experiencia de un estudiante donde, más allá de lo que aprende en el aula, la aprobación de las cursadas, también se dan instancias de socialización, charla con los estudiantes, con los compañeros, consulta a los profesores, en los centros de estudiantes, y ahí, bueno, seguimos hablando en el marco de lo sugerido, pero cada uno luego puede identificar por ahí alguna estrategia alternativa que ajuste más a la realidad de cada uno. Más o menos ahí ya mencionamos 6 asignaturas, nos están quedando aproximadamente unas 10, ¿sí? Entre 10 y 15 asignaturas más para ir distribuyendo en diferentes cuatrimestres, señalando también que no es lo mismo la cursada virtual respecto a la cursada presencial. Estamos, como decía antes, en un contexto muy particular,
todavía no sabemos qué va a pasar, pero probablemente podríamos pensar en un segundo cuatrimestre de este año donde volvamos a las aulas. Bueno, también va cambiando la experiencia y las velocidades de cursada, nuevamente de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Podríamos mencionar un tercer cuatrimestre, por ejemplo, cursando logística integral, comercialización y marketing internacional o instrumentos jurídicos, ¿sí? Pero bueno, de todas las variantes pueden ensayarlas en función de ver o el plan de estudios de la carrera que está publicado en el sitio web, o cuando ya se difunda nuestro cuadernillo particular para el próximo cuatrimestre, que de paso puedo comentar cuáles son las diferencias de la oferta respecto del periodo anterior. En líneas generales mantiene una estructura muy similar a la del cuatrimestre pasado, donde incorporamos una tercera comisión del curso de Inglés Comercial 2, ¿sí? Algo que estaba siendo necesario en función de la demanda, de la matrícula que tenemos de estudiantes en el ciclo superior, y es una asignatura además que se comparte, como decíamos antes, con otros dos ciclos superiores del Departamento de Comercio, del Departamento de Economía y Desarrollo. Y también lo que tenemos es la incorporación del tercer curso de la tercera comisión de teoría del comercio internacional. Entre cuatrimestres tenemos uno con 2 comisiones y el segundo con 3. Bueno, vuelve de vuelta a esa tercera comisión. Y tenemos en esta oportunidad corrientes económicas contemporáneos a cargo del profesor Astarita, porque el profesor Sanabria se encuentra licenciado. Independientemente de estos cambios que estoy mencionando, el resto va a ser muy similar a lo que pudieron apreciar el cuatrimestre pasado. La última comisión, la de Astarita, ¿está en los 2 planes? Sí, se llama de maneras diferentes, ¿sí? Corrientes Económicas Contemporáneas, Plan 2003, y en el Plan 2012-2015 ahí tenemos Enfoques del Desarrollo, que es una electiva para los que tienen estos planes más actuales, pero bueno, ese es el cambio, ¿no?, respecto al cuatri pasado. Sí, es una materia que la estaban solicitando. Bueno, nada, ahí uno tiene que trabajar con los recursos que tiene disponibles. El profesor Sanabria está de licencia desde el año pasado, y nosotros también recibimos las solicitudes por mail. A la hora de construir la oferta lo hacemos teniendo en cuenta todo este tipo de cuestiones. Y bueno, hablamos con el profesor Astarita, que muy amablemente le pareció que podía dictar el curso, y bueno, es una respuesta a esa inquietud de muchos estudiantes, pero no quería dejar de señalarla en esta oportunidad donde considero que esta información puede ser de interés para los que están viendo la entrevista. Sí, es muy importante. La verdad es que es una materia que las venían solicitando bastante. Bueno, pasamos a otra pregunta. Esta es más bien de los que recién están terminando la Diplo o le falta una materia de la Diplo y ya quiere empezar con las que son las materias del ciclo superior. ¿Cuáles serían las recomendadas como para iniciar el ciclo superior? Bueno, lo que decía antes, teoría del comercio internacional, claramente, y luego, bueno, lo que te mencionaba antes, que tengo acá en el esquema de cuadernillo, costos, clasificación. De todas maneras, eso cambia según cada perfil de estudiantes. Quizás algún estudiante quiera hacer 2 obligatorias y una electiva, o 2 obligatorias y alguna de estas de gestión comercial. Si quisiera hacer 2 obligatorias, podría hacer teorías del comercio internacional, y por ahí podría hacer relaciones económicas internacionales, ¿sí? Alguna de estas que dije antes, o clasificación, o costos, o también podría ser comercialización, que es otra materia muy interesante para comenzar el recorrido en el ciclo superior. Básicamente yo creo que si algo que señaliza muy bien el comienzo son las teóricas, ¿no? Puede pensarse en cualquier combinación entre teoría del comercio internacional, integración económica y relaciones económicas internacionales, y luego ir viendo con estas otras que son más de gestión comercial, pero que también hay cierta correlatividad implícita que nosotros señalamos en el cuadernillo, donde es mejor cursar una asignatura antes que otra. Bueno, por ejemplo, comercialización también puede ser una asignatura del comienzo del cuatrimestre, o como decía antes, clasificación también es una materia de gestión comercial, pero que es una de las principales, las básicas que deberían cursarse al comienzo. Ahí tenés 4 materias, ya dije, y si sumamos costos, 5 materias, de las cuales uno se puede armar el paquete de materias para cursar el cuatrimestre.
y algún nivel de idiomas, por ejemplo, podría cursarse inglés comercial 1 también conjuntamente con esta. Siempre pensando, y refuerzo la idea de que, más que nada para los que piensan en el ciclo superior, que es un ciclo a explorar por quienes están terminando la diplomatura, que tengan cuidado a la hora de inscribirse, que no sean ansiosos. Es un tema controlar la ansiedad en este contexto, ¿no?, de la virtualidad, pero es fundamental. Y a veces, muchas veces, lo que ocurre es que esa ansiedad de, bueno, quiero anotarme en muchas materias, quiero terminar más rápido la carrera, termina jugando en contra, ¿no? Es contraproducente. Entonces, quizás es más recomendable anotarse en 3, ver de qué se trata, y luego sí, quizás inclusive con el impulso que te puede dar el éxito de un muy buen cuatrimestre. Vos inicias tu recorrido en ciclo superior, te anotas en 3, las 3 aprobas con muy buenas notas, y bueno, es una confianza diferente que uno tiene para seguir su recorrido que si te anotas en 3, te anotas en 4 o en 5 y aprobas solo 1, ¿viste? Ahí te das flor de golpe contra la pared, y quizás después ese temor te va a durar un tiempo hasta que vos efectivamente logres la confianza para terminar la carrera. Con lo cual, yo recomiendo arrancar con cautela, calmando las ansiedades, consultando también. Nosotros estamos en el mail respondiendo las preguntas a ustedes o a compañeros, y en función de eso ir más con pasos seguros, con la garantía de que lo que uno está haciendo no le va a traer sorpresa. Veo que ahí preguntan cuántas materias son en el ciclo superior. Son 18 asignaturas, ¿sí?, estructuradas alrededor de núcleos, como decía antes, y bueno, con un grado de dificultad diferente a la de la diplomatura, pero es algo posible, viable, siempre y cuando uno reconozca cuáles son los recursos que disponen para poder cursar estas asignaturas. Cuando hablo de recursos, básicamente estoy hablando de tiempo. Tiempo disponible. Tal cual. Muy buena la explicación y las recomendaciones también. Pasamos a la siguiente, que es, actualmente, como nos encontramos en la modalidad en las diferentes modalidades, está en la oferta esto de las modalidades presencial con campus, semipresencial, virtual, sincrónico y asincrónico. Eso, ¿podría explicarnos un poquito de qué se trata cada una? Sí. Bueno, primero un paréntesis, o un paraguas, ¿no?, como ustedes quieran verlo. Todavía, más allá de que yo puedo decir lo que pienso que va a pasar, esto es muy dinámico y el contexto es tan particular que va cambiando a cada momento, y entonces uno tiene que tener las consideraciones del caso y la comprensión, ¿no?, que merece el caso. Bueno, decían antes, estamos esperando que se publique, que aparezca en el portal de la Universidad del Cuadernillo. Bueno, en este contexto es mucho más fácil, y cuando esté publicado uno entra, ingresa y hace la planificación. Me parece que es importante eso, tener la calma para esperar. Esa información ya va a llegar. Y lo mismo respecto del cuatrimestre. Yo entiendo, mi expectativa es que muy probablemente iniciemos virtual, ¿sí?, y de acuerdo a cómo se vayan sucediendo las cosas, es probable que también termine virtual la cursada, ¿no? Más allá de que estamos describiendo el plan de estudios y un montón de lógicas propias de una carrera de modalidad presencial. Como todos sabemos, en la Universidad de Quilmes también tenemos la licenciatura en Comercio Internacional del programa de VQ, de la Universidad Virtual de Quilmes. Entonces, bajo el supuesto de que el cuatrimestre comience y termina virtual, ¿sí?, este primer cuatrimestre del 2021, esta pregunta que vos hacías respecto a las diferentes modalidades, y básicamente termina siendo un poco trivial, ¿no?, porque en realidad todo termina siendo virtual, donde ahí quizás habría que ver que hay un pequeño detalle en una de las tantas que vos mencionaste, que son las virtuales asincrónicas. Las virtuales asincrónicas, básicamente, ahí lo que tenemos es un curso donde el profesor sube tareas, ejercicios, puede subir videos y demás, define algunos días donde eso va a ocurrir, ¿sí?, pero no son sincrónicos. Y eso es muy importante porque la mayoría de las asignaturas de nuestra oferta para el primer cuatrimestre son sincrónicos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que los profesores se conecten a dar una videoconferencia los días que están publicados en el cuadernillo, en el horario que está publicado en el cuadernillo. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque si una asignatura asincrónica te define un examen, vamos a algo tan difícil como, o tan importante como un examen,
que se superpone sobre el día y horario de una asignatura sincrónica, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces las asignaturas asincrónicas tienen esta otra modalidad, donde no hay videoconferencias, lo que hace el profesor puede subir un video para explicar ciertas cosas, actividades y demás, y los exámenes no son sincrónicos, con lo cual probablemente un examen de una asignatura asincrónica se defina de un día para otro, la resolución del mismo, o un plazo mayor a las 2 horas a la que la mayoría de los cursos sincrónicos brindan a los estudiantes para resolver los ejercicios de un parcial. En la oferta para el primer cuatrimestre de Comercio Internacional solamente tenemos una asignatura asincrónica, que es Economía del Sector Público, a cargo del profesor Herrera, y si yo no me equivoco, las clases se van a subir los lunes y jueves. Pero bueno, la modalidad de examen es esto que yo decía, probablemente se trata de una monografía o un escrito con un plazo de entrega mayor a la de las 2 horas, que habitualmente o tradicionalmente se ve en la mayoría de los cursos. Explicado esto, sí, respondo lo que vos me preguntás, pero concretamente vamos a tener, sobre el supuesto de que la cursada va a ser virtual, vamos a tener una gran parte de los cursos, sino la totalidad, que van a ser virtuales sincrónicos. Donde hay profesores que te toman el examen con los recursos de la plataforma virtual de la universidad, algunos lo que hacen es algún recurso externo, lo combinan con los recursos institucionales, videoconferencias, etc. Entonces tenemos asignaturas presenciales con campus, que ya no tenemos, que están virtualizadas, ¿sí? Pero es presencial con campus, actualmente virtualizadas. Tenemos virtuales, ¿sí? Que son asignaturas dictadas por profesores de la carrera presencial, que lo dictan mediante plataforma. Bueno, hoy eso está virtualizado, no hay diferencia entre estas dos que acabo de decir en la práctica hoy en día. Los virtuales asincrónicos, que es el caso de Economía del Sector Público que mencionaba antes, y también podríamos sumar a este paquete las asignaturas, las semivirtuales, ¿sí? Algo que habitualmente tenemos en contexto de normalidad, que son asignaturas que se cursan un día a la semana, y al otro, el segundo día es virtual, ¿sí? Donde puede haber alguna actividad que se realiza de manera sincrónica, envío de material, etcétera, aunque en la mayoría de los casos se menciona día y horario donde están esa clase virtual. Y también tenemos la última posibilidad, que son las cursadas de las asignaturas del programa virtual de Quilmes, de la Universidad Virtual de Quilmes, donde en el ciclo superior ofrecemos. Ustedes saben que las carreras del programa de la Universidad Virtual de Quilmes tienen 3 periodos, ¿sí? Tienen 3 periodos, nosotros en presencial tenemos 2. Entonces hay que prestar mucha atención ahí al calendario académico del programa de la Universidad Virtual de Quilmes, porque tiene alguna diferencia respecto del calendario presencial. Nosotros publicamos que actualmente están para poder inscribirse. Claro, son trimestrales. Exacto. Y con finales, no son materias promocionales. Exacto. Nosotros tenemos ahora actualmente publicados y con la posibilidad de inscribirse 3 asignaturas, que son integración económica, clasificación arancelaria y valoración aduanera, y también tenemos una asignatura que es equivalente a medios de pagos internacionales, ¿sí? Que es instrumentos financieros aplicados al comercio internacional. La inscripción está abierta a estas asignaturas desde el 18 de febrero y hasta el 28 de febrero. Como vos decías, Rocío, si bien está la posibilidad de que nuestros estudiantes del ciclo superior de los planes de estudio 2012-2015 puedan inscribirse, tienen que generar el usuario. Si ya tienen una experiencia del cuatrimestre anterior cursando estas asignaturas, entran con ese usuario y su contraseña a la plataforma de VQ y seleccionan el trámite de inscripción y eligen las asignaturas por el código que corresponde, y la cursan durante 3 meses, y lo que decías vos, efectivamente, las asignaturas se aprueba la cursada, pero luego es obligatorio rendir un examen final. Que en contexto de normalidad esos exámenes finales son presenciales, ¿sí? En la Universidad de Quilmes se definen días por calendario académico del programa de VQ, ¿sí? Que es un calendario académico diferente al de modalidad presencial. Y actualmente, hasta que tengamos este contexto de pandemia y de DISPO, las instancias de evaluación, los exámenes finales, son virtuales, ¿sí? Pero virtual y sincrónico, ¿sí? Donde el profesor se conecta mediante videoconferencia y te toma el examen para cerrar la nota, según calendario académico del programa de UBECO. Perfecto.
Después nos llegó una pregunta de un estudiante sobre los seminarios de práctica de comercio. Lo que pregunta es cómo se manejan y qué temas entran. Bueno, nosotros tenemos dos comisiones del seminario de práctica. Uno podría considerar, bueno, el seminario tiene una condición para poder inscribirse, que está en el plan de estudios, ¿sí? Los estudiantes tienen que tener aprobada una determinada cantidad de créditos para poder anotarse a ese seminario, porque apunta a esta pregunta, ¿no?, que vos señalás. Porque en el seminario la profesora a cargo es Mariana Brugiati, una muy buena profesora de la carrera, que lo que busca es integrar todos los conocimientos que estos estudiantes adquieren a lo largo del ciclo superior, tanto en términos teóricos como en términos prácticos. Con lo cual, esta cursada tiene un componente de proyección, donde los estudiantes tienen que proyectar una exportación o una importación, en términos bien concretos, simulando una operación de la realidad, ¿sí?, con información de los mercados, es decir, con información real, y después tienen que exponerlo tanto en términos escritos, con criterio económico, con viabilidad económica, financiera, y luego también tiene una exposición oral, donde se debe demostrar que están afianzados los conocimientos de toda la carrera, ¿sí? Entonces, es una asignatura muy importante, sirve para integrar los conocimientos vistos a lo largo de toda la carrera, sirve para que cada estudiante pueda ponerse a prueba a sí mismo en términos profesionales sobre las temáticas que tienen que ver con la carrera, y cuando uno dice integrar y dice toda la carrera, de alguna manera respondo, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en ese seminario? Se ve todo, y se ve todo de manera aplicada. Con lo cual, me parece esto que decía antes, ¿no? Uno puede ver toda la carrera en términos teóricos y puede ser mucho menos amigable que ver todo lo que uno ve a lo largo de la carrera de términos prácticos, ¿no? Me parece que ese es el plus y lo que hace interesante y lo que también hace posible que una carrera con este objetivo tan ambicioso se pueda concretar todos los cuatrimestres de manera exitosa a cargo de la profesora Brugiati. Lo vuelvo a decir, es muy importante el rol que ella cumple, porque los chicos que aprueban esta asignatura, por lo general la foto es con el diploma en mano prácticamente, ¿no? El que aprueba esa asignatura está terminando la carrera, y eso es muy importante. Es una de las asignaturas finales conjuntamente con inglés conversación, que ahí no está la condición definida por el plan de estudio como con el seminario, pero me parece que hay un condicionante real, concreto, que antes de hacer el inglés conversación tenés que tener aprobado el inglés comercial 1 y el inglés comercial 2, porque nuevamente el objetivo de esta materia es integrar los conocimientos que uno adquirió en las asignaturas previas, los niveles de inglés anteriores. Y una pregunta que a veces nos hacen, que está bueno aprovechar la oportunidad, es respecto de portugués. Portugués no reemplaza, portugués comercial 1 no reemplaza a ninguno de los niveles de inglés, ¿sí? Lo que sí es portugués es una materia electiva. Entonces portugués reemplaza una de las materias del núcleo de electivos, ¿sí? Si a alguien le interesa cursar ese nivel de idiomas, lo puede hacer, le sirve para terminar la carrera, claramente, le otorga créditos y sirve para completar las materias aprobadas que hay que aprobar dentro de alguno de los núcleos, pero como materia electiva, ¿sí? No reemplazando a inglés comercial 1, ni a inglés comercial 2, ni a conversación, que esas hay que aprobarlas sí o sí para poder recibirse. Perfecto. Acá surgió una pregunta también, llegó una pregunta de las asignaturas que se ejecutan en VQ. ¿Son arancelarias para los de presencial? No, no son pagas. Los estudiantes que cursan la carrera presencial, que están regulares en la modalidad presencial, no pagan. Sí, porque surge esta duda porque cuando entran por primera vez les aparece como un talonario como de pago, pero yo que cursé una en VQ, sé que entras y te inscribís y te mandan la inscripción al mail y nada, es sí, eso. que se queden tranquilos, porque
Si un estudiante de modalidad presencial puede cursar una asignatura del programa de VQ, se dieron un montón de cosas previas que quizás el estudiante no lo tiene en cuenta, no lo sabe, pero sí ocurren que uno está inscrito a la carrera, en primer lugar, la asignatura del programa de VQ se aprueba en el Consejo Departamental cuando se presentan las ofertas, luego están todas las gestiones para dar de alta a los usuarios, y en ese marco es que un estudiante de modalidad presencial puede cursar estas asignaturas del programa de VQ. ¿Sí? Hay toda una gestión detrás para que pueda hacerse, y considerando que también es una muy buena opción, quizás ahora la diferencia entre una asignatura del programa de VQ y unas asignaturas actualmente virtualizadas por esta emergencia sanitaria, no hay tanta diferencia, pero cuando un estudiante tenía que venirse hasta la Universidad de Quilmes, la demora del traslado de ida y de vuelta, y todos los esfuerzos y gastos económicos, cursar a distancia una asignatura era un dato muy interesante, ¿sí? Pero quiero señalar que hay todo un esfuerzo, hubo todo un reclamo de los estudiantes previos para poder cursar estas asignaturas, de parte de los representantes estudiantiles en el consejo, los centros de estudiantes, con lo cual no es arancelado, no sería un beneficio para los estudiantes de modalidad presencial si fuera así. Y por fuera de los estudiantes de modalidad presencial, ¿quiénes otros cursan esas asignaturas? Los que cursan alguna carrera virtual, ¿sí? Entonces, también es una interesante, ese quizás es un diferencial interesante, ¿no? Respecto de las asignaturas actualmente virtualizadas de modalidad presencial, que es poder cursar con compañeros de la otra modalidad. Ahí hay algo que puede ser muy bueno, porque en las asignaturas del programa WQ cursa gente, son asignaturas de una carrera mucho más federal, si se quiere, ¿no? Porque puedes encontrarte con un estudiante del interior del país, y entonces son diferentes realidades, por ahí se arman discusiones diferentes a las que se podrían realizar en un curso donde casi todos los estudiantes se conocen, ¿no? Porque, vuelvo a decir, hoy están virtualizadas, pero habitualmente las cortes de estudiantes se van acompañando en diferentes cursos donde se conocen la cara, son amigos, se establecen relaciones, con lo cual tienen cosas interesantes que me parece que está bueno tener en cuenta la posibilidad de cursar algunas de esas asignaturas que nosotros todos los cuatrimestres vamos ofreciendo, y es una dinámica que ya tiene más o menos un año, ¿sí? En comercio internacional, que si lo sostenemos no es solamente por el pedido de los estudiantes, sino porque de alguna manera esto que ofrecemos luego es demandado y hay alumnos inscritos y las experiencias son buenas. No te escucho, ¿eh? Estás... Ahí está. se escucha. Yo por el ruido que por ahí llegue a ver afuera y demás. Otra pregunta que llegó dice, en las noticias de la UNQ dice que el máximo que nos podemos anotar son de 3 materias. De ser así, de estar estructurado así, ¿se puede anotar en una más, ya que la historia académica de cada uno es distinto? Mirá, Ya que no tuvimos tropiezos, gracias. Se acaba de publicar, mira. Sí. Dicen las fechas y todas esas cosas, que un poquito, nosotros ya lo teníamos, bueno, lo armamos, todo esto se armó conjuntamente con los directores de carrera, pero bueno, hasta que no estaba oficializado. Nosotros vamos a inscribir virtual, los días de inscripción van a ser el 4 y el 5 para los ciclos superiores, por coeficiente, según banda horaria. No es la primera vez que inscribimos así, esta sería nuestra tercera experiencia. El cuatrimestre pasado, al igual que todas las carreras, fue virtual, pero nosotros ya habíamos tenido una primera experiencia el cuatrimestre anterior. Recuerden que en marzo del 2020 habíamos tenido ya una inscripción virtual, luego tuvimos una instancia presencial para aquellos que por alguna razón, motivo, querían agregar alguna asignatura más o dar de baja o modificar su inscripción. Pero los chicos de nuestra carrera, chicos y chicas, ya conocen la modalidad de inscripción virtual. Inclusive deberíamos decir que los estudiantes de la diplomatura también conocen la modalidad, ¿sí? El cuatrimestre pasado se inscribieron virtual. Así que el sistema lo conocemos todos, ¿sí? Eso no debería traer mayores problemas. Entiendo que sí, se van a poder inscribir hasta 3 asignaturas de la licenciatura. Y ahí mi opinión y respuesta a esa pregunta, quiero que quede bien en claro que es exclusiva a la licenciatura en Comercio Internacional, modalidad presencial, ¿sí? Probablemente las diferentes otras carreras del departamento puedan asumir criterios distintos, ¿sí?
Pero nosotros en comercio internacional, considerando que el máximo definido institucionalmente es de 3 asignaturas, nos resulta acorde a nuestras expectativas y experiencia, y también al promedio de aprobación, ¿no?, de las cursadas que históricamente tienen nuestros estudiantes en el ciclo superior, que es en 3,2, por ahí anda la cosa, ¿sí? Hay alguna experiencia de curso hasta 4, pero es el número. Pero decía respecto a la particularidad de comercio internacional por 2 puntos. El primero, esto que decíamos recién, también tenemos asignaturas del programa de VQ, ¿sí?, que la inscripción y la cursada se dan por una plataforma alternativa a la de modalidad presencial, con lo cual esa no cuenta dentro de las asignaturas que están en el instructivo publicado. Es una posibilidad para aquellos que quieran cursar una 4ª materia, haciendo referencia a alguien que está promediando la carrera. No me desdigo de lo que dije, de lo anterior respecto de los que están iniciando el ciclo superior. El que está iniciando el ciclo superior, me parece que más allá de las ansiedades, lo mejor es empezar con 3 asignaturas. Más allá de que esto se acaba de publicar ahora en el sitio web, lo más adecuado, lo más criterioso, lo más responsable, y creo que lo más fructífero es empezar con 3. Y luego ir acelerando de acuerdo a la experiencia. Para los que están promediando la carrera, bueno, ahí tienen en las 3 materias que mencionamos antes del programa de VQ como una posibilidad para sumar una 4ª. Y después, para los que están terminando, ¿sí?, ahí hay otro dato importante, que luego de esta entrevista, estamos esperando esta entrevista y que se publicara la información en el portal para contactarnos con nuestros estudiantes avanzados. Nosotros tenemos una lista de distribución de correos, también tenemos el Facebook, a partir de los cuales tenemos una comunicación muy fluida con nuestros estudiantes más avanzados en la carrera, ¿no?, que tienen más experiencia y reconocen los canales de comunicación y hacen una utilización responsable de ellos. Vamos a informar que las 2 asignaturas finales, esta que decíamos antes, inglés conversación y el seminario de práctica, nosotros lo vamos a hacer administrado, como fue el cuatrimestre pasado. Entiendo que el cuatrimestre pasado en la entrevista le habíamos explicado. Tuvimos una experiencia muy buena con ello, ¿no?, porque decía antes, basta con ir a leer el plan de estudio, ¿no?, el cuadernillo, el plan de estudio que está en el sitio web, para ver cuáles son las condiciones para poder cursar el seminario. Alguien que inicia el ciclo superior no lo puede cursar, alguien que promedia tampoco lo puede cursar. El seminario es para quien está terminando, y por cuestiones académicas, inglés conversación también es para quien está terminando, con lo cual ahí tenemos 2 asignaturas que podríamos decir son finales, que nosotros administramos a partir de habilitar un formulario de Google, ¿sí?, donde los estudiantes nos indican, entrando a ese formulario, que efectivamente se quieren inscribir, están en condiciones de inscribirse a esas 2 materias. Nosotros analizamos cada caso, y esas materias, cuando el 5 y el 4 se conecten, no van a estar disponibles para la inscripción, ¿sí? Nosotros los vamos a inscribir luego de que culmine la semana de inscripción, a cada uno de los estudiantes, los y las estudiantes que estén terminando la carrera. Digo esto para que quede bien claro el porqué. No es que uno se está guardando las materias, porque en realidad es para quienes están cursando y para quienes están terminando, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la utilización de los recursos públicos, y sobre todo por el espíritu que también describíamos antes de estas materias. Digo, son materias para integrar conocimiento del todo el ciclo, conocimientos previos. Entonces, las cursadas son de un tamaño específico, no pueden ser multitudinarios, porque hay que hacerle un seguimiento, un acompañamiento a los estudiantes, para hacer un mejor aprovechamiento de los contenidos del curso. Y para cuidar todo eso, es que nosotros lo que hacemos es administrar esa inscripción. No van a estar disponibles el 4 y el 5 para inscribirse a través del sistema guaraní. Nosotros nos vamos a comunicar con los estudiantes avanzados, indicando cuál va a ser el mecanismo, para que nos indiquen si quieren cursar la asignatura en este cuatrimestre. Nosotros evaluaremos que cumplan con todos los requisitos, y luego les responderemos confirmando que efectivamente vamos a hacer la inscripción, o por cuáles motivos no podría ser. La idea es que nosotros vamos a enviar ahora ese mail, y van a tener tiempo mañana viernes, el fin de semana, para hacer los envíos, y nosotros vamos a ir indicando en cada caso. ¿Está bien? Por eso, la 4ª materia en comercio internacional no tiene tanto, no lo veo muy probable. 4ª materia quizás para el que está terminando,
Cuarta materia para el que está promediando son las 3, más la del programa de VQ, puede ser, ¿sí? Y cuarta materia para los que están iniciando el ciclo superior no es recomendable por los motivos que ya dije anteriormente. Perfecto, entonces respondí a esa pregunta, justo se lanzó la noticia ahora, antes de empezar no teníamos la noticia en el oficial, digamos. Claro. Después otra pregunta que también que quedó con lo de VQ es aquellos que tomaron una materia VQ y deciden no dar ese final que tienen que dar y la quieren volver a hacer en presencial. No, la podrían hacer sin problema, no tendrían que... Sí, el régimen de estudio vigente indica que si un estudiante cursó una asignatura de modalidad presencial, ¿sí? Y la dejó pendiente de aprobación, es decir, que todavía no rindió el integrador, vamos a suponer que tiene una nota de cursar entre 4 y 6, le corresponde un integrador y no lo rindió, le queda pendiente de aprobación, ¿sí? Tiene 2 llamados posteriores a la cursada para poder rendirlo. En presencial, el régimen de estudio indica que quien tiene pendiente de aprobación una asignatura no se puede volver a anotar en esa misma asignatura. Pero si la asignatura es del programa de VQ, el estudiante puede cursar esa asignatura en el siguiente cuatrimestre en el plan de estudio de modalidad presencial. Ahí no hay inconvenientes al respecto. ¿Sí? Es alguien que cursó, vamos a decir ejemplo, dije integración económica, ¿no? Cursó integración económica el cuatrimestre pasado en el programa de VQ, aprobó la cursada, pero por X motivo no quiere rendir el final, entonces prefiere volver a cursar la asignatura en modalidad presencial. ¿Puede hacerlo? Sí, ningún problema, porque son 2 modalidades totalmente diferentes. Buenísimo. Bueno, creo que quedó una de la Diplo con el ciclo, que es una pregunta que también nos hacen. Pasó en las inscripciones anteriores que algunos ya al no haber cupos en lo que era la diplomatura, tomaron alguna de la licenciatura porque le daban los créditos o porque las tomaron. Hay un periodo para terminar lo que es la diplo cuando empezás a cursar el ciclo superior para poder continuarlo. Sí, estaba ahí viendo, tratando de ver la información. En principio, un estudiante puede cursar en simultáneo en materia de la diplomatura y del ciclo superior durante 2 cuatrimestres. Eso es lo que habitualmente ocurría en contexto de normalidad, ¿no? De presencialidad. Muchas de estas cosas están en estado de excepción por las circunstancias actuales, por ejemplo, lo que tiene que ver con la regularidad, ¿sí? Por ahora está suspendida la pérdida de regularidad por este contexto también y demás. Ustedes saben que el mínimo para mantener regularidad es aprobar 2 asignaturas por año. Bueno, eso también está, por eso muchos estudiantes no quedaron libres, a pesar de que quizás pueda ser que están en condiciones para estarlo, y el remanente de alumnos libres de periodos anteriores se pudo reincorporar hasta, si no me equivoco, el 17 de febrero. Entonces, sobre esa base uno podría decir, bueno, puedes cursar en simultáneo 2 cuatrimestres en materia de la diplomatura y del ciclo superior, ahí no hay ningún problema. De todas maneras, ahí estamos suponiendo que es un estudiante que está avanzado en la diplomatura, que tiene más de 100 créditos de la diplomatura, y que considera que quizás por cuestiones de horario, porque quiere empezar a explorar esto que decíamos antes, de si es la misma dificultad o no, el mismo grado de exigencia, la misma carga de contenido, las materias del ciclo superior respecto a la diplomatura, lo puede hacer, ¿sí? Puede comenzar a cursar materias del ciclo superior, siempre que tenga los créditos para ello, y ahí no hay ningún problema. El cuatrimestre pasado tuvimos alguna dificultad con algunos estudiantes que estaban empezando la diplomatura y esto que decir, bueno, no encontraban cupos y se anotaban en el ciclo superior. Bueno, eso es una realidad totalmente diferente, ¿no? Porque alguien que tiene apenas un cuatrimestre de cursada en la diplomatura no le conviene cursar el ciclo superior, y de hecho fueron los mismos estudiantes quienes solicitaron después de darse de baja, porque al encontrarse después de la primera semana con los contenidos de las asignaturas del ciclo superior se dieron cuenta que se les iba a hacer cuesta arriba, y bueno, ahí después las direcciones correspondientes, la diplomatura y demás, se encargaron de regularizar la situación, los inscribieron, abrieron cupo, los inscribieron en otra asignatura del ciclo que correspondía, pero
quiero resaltar esto, no fuimos nosotros los que de alguna manera los quisimos bajar, sino que fueron los mismos estudiantes que nos indicaron que preferían otra cosa y que, bueno, fue porque recién empezaban la carrera, no tenían del todo claro si la asignatura en la que se habían anotado era de la diplomatura, de la licenciatura, cosas que pueden pasar, pero yo creo que para evitar todo eso es muy importante, lo decíamos también en la entrevista pasada, el compromiso y la responsabilidad de cada estudiante a la hora de inscribirse. Digo, no se inscriban sin estar informados. Es fundamental leer los planes de estudio, leer los cuadernillos, o sea, no solamente ir al nombre de la materia, día y horario, sino, aunque sea rápidamente, pero leer el resto de la información que está ahí consignado, escribir a las direcciones de carrera, escribir a los centros de estudiantes, escribir a otro compañero que esté un poco más avanzado, que haya cursado la asignatura, porque más allá de que nosotros hicimos la gestión, nos anotamos en el ciclo correspondiente y demás, hubo ahí una pérdida de tiempo o una mala experiencia que siempre tiene un peso negativo, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que se pueden evitar estos problemas, que no fueron muchos tampoco, pero los hubo, si uno está bien informado, y en tal caso, sabe a quién preguntar, ¿no? Las direcciones de carrera estamos siempre para responder consultas, y está siempre mejor si uno lo resuelve antes que después de que pasó mucho tiempo, ¿no? Así que encima ahora el cuatrimestre pasado eran 4 materias, ahora son 3, digo, me parece que va a haber más disponibilidad de curso, no tendría que haber dificultades en ese sentido. Y la licenciatura se va a inscribir al final. Bueno, la pregunta, la licenciatura se anota el 4 y el 5. Vuelvo a decir, no terminé de leer el instructivo, tenía una idea cómo era, pero habría que ver bien cómo está escrito ahora en el sitio web. Pero te puedo decir lo que pasó el cuatrimestre pasado, como para alguna manera por ahí resolver la duda. El cuatrimestre pasado, la verdad es que se había resuelto un límite por coeficientes. La verdad es que los que tenían 180 créditos no podían cursar, o sea, recién los que tenían 180 créditos podían cursar el ciclo superior. Entonces, muchos estudiantes que estaban ahí raspando, ¿no? 170, 170 y algo, querían cursar el ciclo superior y se trataban de anotar el día que le correspondía a la licenciatura y no podían. Pero bueno, en esos casos no fue un problema, simplemente le dijimos a los chicos que se volvieran a intentar hacerlo, se volvieran a conectar con esos créditos que tenía cada uno de esos coeficientes, pero de acuerdo a la banda horaria de la diplomatura, en el día que le correspondía en la diplomatura, y ahí probablemente anotarse en las materias del ciclo superior. Pero ahí lo más importante, vuelvo a decir, es el criterio curricular, más que nada. Y bueno, señalo ahí, aparece en el chat, que bueno, también tienen una ayuda de todo esto que estamos diciendo en el muro de Facebook. Sí, acá en el Facebook, o sea, en el muro del centro, van a encontrarse en el perfil la publicación reciente con toda la explicación de las inscripciones y demás, el cronograma y todo. Sí, mira, acá dice, podrán inscribirse los estudiantes que tienen menos, o sea, es el 180 créditos, los estudiantes anteriores, sí, es igual, en ese sentido solamente señalarlo, ¿no? Digo, hay que estar muy atento a cuándo te toca inscribirte, ¿sí? Según tu coeficiente, en qué banda horaria, según qué estudiante sos. Si estás en la diplomatura, te anotás en el horario que indica la banda horaria de la diplomatura. Vos me estabas diciendo, un estudiante que está en la diplomatura y quiere estudiar la licenciatura, bueno, en principio es un estudiante de la diplomatura. Se anota según ese día y horario y ahí, porque si un estudiante de la diplomatura dice, bueno, me quiero anotar, avanzado, ¿no? Avanzadísimo, se quiere anotar en una materia de la licenciatura, probablemente pueda pasar que se quiera anotar en el día y horario de la licenciatura. Bueno, eso no, se tiene que anotar en el día y horario de la diplomatura en la materia de la licenciatura que está proyectando cursar. Claro, porque el sistema desbloquea de acuerdo a tu coeficiente. Entonces, exacto, por eso es que recién cuando con el coeficiente de la diplomatura vas a poder acceder al sistema y podés anotarte también en las materias de la licenciatura, hablando de un estudiante avanzado en la diplomatura. Perfecto. Bueno, creo que no hay una pregunta más. El video va a quedar guardado en el feed del Facebook, acá en el muro, para que lo puedan ver las veces que quieran.
y cualquier pregunta, consulta, duda que vaya surgiendo nos la pueden hacer llegar a nosotros y también a la licenciatura que siempre está a disposición. comerciointernacional@unq.edu.ar. Nosotros trabajamos de responder mails prácticamente en esta época del año en las inscripciones, respondemos las dudas que puedan surgir y después sí un mensaje así que siempre lo decimos cuando tenemos la oportunidad. Tenemos una universidad pública, ¿sí?, de excelencia, que a pesar de las circunstancias tan negativas y adversas, continuó dictando clases, donde los profesores se ayornaron muy rápidamente a las condiciones de virtualidad. No todos los profesores tenían experiencia en el dictado de cursos a distancia, como la universidad sí, la institución sí, digamos, una larga trayectoria, pero no todos los estudiantes. Muchos de ellos tuvieron que ayornarse, la institución, más allá de su experiencia, también tuvo que ajustarse a las realidades de los diferentes estudiantes, y me parece que gracias a ese esfuerzo, que hay que valorarlo, es que el año pasado tuvimos 2 cuatrimestres, los estudiantes pudieron seguir sus recorridos curriculares, aprobar materias, aprender, arrancamos este nuevo año con circunstancias similares, pero avanzando, ¿sí? Entonces ahí lo que les pido a todos es mucha paciencia. Si algo no sale como se lo imaginaban al comienzo, se va a resolver, porque hablamos antes de empezar la conexión, ¿no? Muchas lógicas cambiaron, ¿no? Ahora la flexibilidad de la virtualidad nos obliga a estar más tiempo conectados, nos llegan muchas más respuestas nos llegan muchas más preguntas que tenemos que responder de forma virtual, algo que quizás se resuelve fácilmente cara a cara. Ahora lo estamos haciendo mediante una videoconferencia, ponerlo por escrito a la hora de responder el mail demora un poco más de tiempo, pero estamos conectados mucho más que antes. Nos llegan preguntas, y los chicos también nos llegan preguntas a altas horas de la noche, algunas de madrugada, y bueno, tratamos de ir respondiendo en la medida de lo posible, pero me parece que es importante valorar que está toda la institución trabajando para que las actividades de la universidad puedan continuar. Y sobre todo una institución que se sustenta sobre la base de fondos públicos, ¿sí?, que básicamente lo aportan personas incluso que a veces difícilmente puedan estudiar una carrera universitaria. Entonces, por todo eso, yo creo que tenemos que estar agradecidos, contentos, pero sobre todo ser responsables y comprometidos a la hora de la inscripción. Es fundamental eso, quien no pueda cursar una determinada cantidad de asignatura, bueno, cursen menos, porque si vos te anotás, le estás sacando el lugar a un compañero, y tampoco anotarte de manera ansiosa y ambiciosa a una cantidad elevada de materias te va a permitir terminar más rápido la carrera, porque si efectivamente no las aprobás todas, después te reduce tu coeficiente, te anotás más atrás en el orden de inscripción. Entonces, me parece que es fundamental apelar a la responsabilidad. Y dudas y consultas, siempre hay que preguntar, no tengan miedo de preguntar, porque eso nos ahorra un montón de tiempo y de trabajo a todos. Y desde acá... En la más mínima, sí, en la más mínima duda que tengan, manden, porque después a veces pasan 1 o 2 días y capaz se te cerró una fecha de inscripción ahí, y ya no se puede hacer nada. Exactamente. Tal cual. Pero desde nuestro lugar estamos para ayudar en todo lo que sea necesario, y creo que estar conectados ahora es una muestra de ello. Así que luego de esta charla, lo único que me queda es desearles una buena inscripción y sobre todo un excelente cuatrimestre, valorando el esfuerzo que hacen los estudiantes por continuar sus estudios, ¿no?, en este contexto también tan difícil, que nosotros también lo tenemos muy, muy en cuenta. Así que eso es todo, agradezco mucho y estamos para todo lo que podamos ayudar, siempre a disposición. Al contrario, te agradecemos un montón a vos, es un placer siempre siempre disponible para todas las preguntas y consultas, así que la verdad muchas gracias. Es la segunda entrevista que tenemos, esperemos que ya la próxima ya sea presencial, ya sea otra cosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a ir cerrando el vivo, así que